Sí, muy buenos días. Mi nombre es Daniel García, soy el director responsable de proyectos energéticos y medioambientales de Ingenieros, una consultoría de Castellón. Primero agradecer a la Fundación el que nos permita estar compartiendo esta jornada con ellos. Vamos a hablar, y sobre todo aquí, en la UGI, donde hemos estudiado mucha gente de, todos los que componen mi empresa, para hablar también además de un caso de éxito del sector azulejero sobre la implantación de un sistema de gestión energético con el apoyo de una plataforma energética para lo que sería el seguimiento y la mejora del desempeño energético. Bueno, también pediros disculpas porque yo en la mesa redonda no podré estar. O sea, de antemano os lo digo porque por temas laborales me tengo que ir y si tuvieran alguna duda o algo en mi ponencia, pues si lo querían hacer cuando acabe, pues... Brevemente, a ver, ¿quiénes somos? ¿Quién es de Ingenieros? Ingenieros es una ingeniería consultora especializada en servicios energéticos, ingenierías y medioambientales, fundada en el año 2008, que está formada por un equipo de técnicos multidisciplinares, todos ellos han estudiado aquí en la UGI. Siempre nos gusta decir que somos como un sistema de mejora en continuo para nuestros clientes a nivel técnico y a nivel humano, con una formación interna continua. Y ofrecemos servicios de gestión integral en nuestros pilares básicos de nuestra estructura de empresa, ¿no? En el medio ambiente, la energía y la ingeniería. Ya a nivel de lo que es la parte de energía, trabajamos en 3 áreas de negocio, en el ahorro y la eficiencia energética, desde proyectos de ingenieriles de climatización, de energía, a estudios, prediagnósticos, auditorías energéticas, sobre todo en el sector terciario e industrial. Luego también la parte de energías renovables, hemos participado en varios proyectos de energías renovables, de varias tipologías de energías renovables y últimamente hemos estado trabajando a nivel de biomasa forestal, con redes de calor y en biogás agroindustrial, ¿vale? Y luego ya la parte de gestión de la energía, que es por lo que estamos aquí hoy, a nivel tanto de implantación de sistemas de gestión medioambientales como energéticos y sus posteriores seguimientos y asesoramiento a los clientes. Ya entrando de lleno en el caso de éxito, estamos en una situación de que pudimos optar a una prueba piloto en lo que es la implantación de un sistema de gestión energético en el sector azulejero, buscando indicadores energéticos más fiables de los que a día de hoy están utilizando ellos en el día a día de su seguimiento energético. En este caso se pudo implantar en una fábrica de Castellón, con más de 25 años de experiencia en el sector azulejero, mediante prensado en seco, que tenía 5 líneas de producción completas, desde la prensa, el secado, la línea esmaltado, lo que es la cocción y la clasificación, que tiene una producción en continuo en 3 turnos, estamos hablando de 24 horas prácticamente todo el año, y una producción de 8 millones de metros cuadrados de azulejo. Y trabajan 3 tipologías de tierra, que es lo habitual también en nuestro sector, ¿no? La pasta roja, en revestimiento, el grés y el porcelánico. La evolución que tuvo esta empresa desde el 2009 al 2014, para que nos hagamos una idea, ha pasado de 5 millones de metros cuadrados de azulejo fabricados a 8 millones de metros cuadrados de azulejos fabricados, con 2 hitos importantes. En el 2011 hicieron un aumento de capacidad de secaderos y en el 2013, 2014 una ampliación de una línea de producción. Por tanto, así exponencial lo que es la evolución de esta empresa durante unos años que en un principio eran unos años de crisis, ¿no? A nivel ya de consumos, como se puede ver en la tabla, estamos en el sector cerámico, el uso significativo más importante del caballo ganador aquí es el gas natural, por lo tanto estamos hablando de 135 gigavatios anuales en cuanto a gas natural y cerca de 11 gigavatios anuales en cuanto a electricidad. Situación de partida. A ver, cuando llegamos nosotros como consultora externa, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Realmente nos encontramos con una empresa concienciada con la eficiencia energética y con el medio ambiente. Una empresa que ya había realizado en su día una auditoría energética el año 2009, tenía un sistema de gestión ambiental propio implantado, y de alguna forma ya tenía esa experiencia en sistemas de gestión, tenía experiencia también con temas de medidas de ahorro energético. Por lo tanto, para nosotros es muy interesante llegar a una empresa pues, con esta capacidad, ¿no? Ahora bien, a nivel energético, pues como muchos de nuestro sector, ellos van manejando un indicador energético global de energía consumida por metro cuadrado producido y van viendo si ese ratio va más o menos como más o menos vamos consumiendo siempre y si no se dispara, pues nadie se pone nervioso, ¿no?
A partir de ahí también vimos que de esa auditoría energética, pues sí que es verdad que cogieron el plan de acción, cosa que a veces no ocurre, a veces se hacen auditorías energéticas que acaban en un cajón, no en todos los casos, pero en muchos casos, y esta gente sí que fue tomando medidas de ahorro energético de ese plan de acción, desde recuperaciones de aire de enfriamiento en los propios hornos, a la mejora de instalaciones de aire comprimido, variadores de frecuencia de hornos de filtrado, control de oxígeno en combustión de hornos, mejora de proceso en tecnología Injet, también en tema de alumbrados, o sea, y en varias cosas más. Es decir, que habían invertido en mejorar, ¿vale? Como se puede ver en el gráfico, pasaron desde el 2009 al 2012 en un ratio global de consumo, aún aumentando la producción, bajaron bastante el ratio de consumo, ¿no?, energético. Ahora bien, ¿qué se detecta en ese gráfico? Como se puede ver en la flecha verde, se detecta pues, que deben empezar a tener un aumento de consumo, de consumo, no, del ratio de consumo por metro cuadrado producido. Claro, ahí es donde viene un poco el porqué de esto. Entonces, es donde se creó una especie de comité de energía, de producción, donde estaban los responsables de mantenimiento, de dirección de producción, la dirección de empresas, es muy importante también para estas implantaciones, y estábamos nosotros como consultora externa. A ver, este aumento en un principio no era porque ellos estaban aplicando medidas de eficiencia. El aumento también es debido a que el sector demanda unos cambios de formatos, a unos cambios de formato que si antes estábamos trabajando 33 por 33, 45 por 45, a unos más grandes, a gran formato. También se está utilizando otra tipología de tierra, que es el porcelánico, que antes no utilizaban. Por tanto, ese incremento de consumo por metro cuadrado, en un principio, no es debido a que no sean eficientes la forma de trabajar. Tienen muchas cosas intrínsecas ahí del por qué. Pero también la eficiencia se estaba empezando a perjudicar. El motivo era la capacidad de la planta. Es decir, la planta llega a un momento que está produciendo, vamos, azulejos a una velocidad de... Entonces tenían que ver por qué es esto, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí es donde se decidió pues, el implantar ese sistema de gestión y, sobre todo, implantarlo buscando la mejora de lo que sería el proceso de producción de ellos y el control operacional, porque medidas de ahorro energético con inversión llevan realizando desde el 2009. ¿Quedan por realizar? Quedan por realizar, pero hay que ver realmente en la fábrica cómo estamos trabajando, ¿no? Sin entrar muy de lleno en el sistema de gestión energético, la ISO 50001, pero sí, bueno, he puesto 3 pinceladas en la ponencia de un poco los objetivos, el perfil energético global y lo que sería la parte de los indicadores energéticos seleccionados, ¿vale? En cuanto a objetivos primordiales, vamos a implantar un sistema de gestión. Es complicado implantar un sistema de gestión. Hay unos procedimientos. Es un dolor de cabeza para mucha gente de la empresa. Por lo tanto, vamos a intentar implantarlo paulatinamente. Entonces, donde se ha empezado a implantar fue en lo que es la parte de los consumidores de gas natural, que al final es el uso significativo más importante. Se buscó integrarlo con el sistema de gestión medioambiental propio de ellos, aprovechar ese porcentaje de procedimientos que manejan ellos internamente para no tener que complicarles más procedimientos, ¿no? Y lo que he comentado anteriormente, o sea, centrarnos en cómo mejorar el control operacional, cómo establecer alarmas, planes de acción para corregir desviaciones y en lo que es la utilización de procesos productivos. Es importante para eso establecer unos sistemas de medida de comportamiento energético con unos identificadores de desempeño energético más fiables que los que estaban utilizando a día de hoy. Y es donde el esfuerzo de esta implantación vino más, ¿no? A nivel de perfil energético, probablemente, como se puede comprobar en el gráfico de arriba, más del 90% es gas natural y no llega al 8% la electricidad. Este quesito en el sector azulejero, según qué tipología de fábrica, puede ir variando entre un 15, un 80, pero vamos, que al final la mayoría de nuestras empresas de aquí, es el consumo más gordo, entre el 80 y el 90% es de gas natural, ¿vale? Y ya dentro de gas natural, nosotros aquí tenemos dos procesos, la que es la parte del secadero y lo que es la parte de los hornos. Es donde más se consume y sobre todo en los hornos, ¿no? Lo importante que teníamos en esta empresa, que ayudó bastante al poder implantar el sistema de gestión con una plataforma energética y por el tema de inversión sobre todo, fue que ya habían contadores energéticos. Ya empiezan a tener muchas de sector azulejo los contadores energéticos ya en todos los procesos, sobre todo en los hornos ya lo llevan integrado los propios hornos, en secaderos no lo llevan en todos, pero en este caso teníamos contadores en todos. Por lo tanto, ayuda porque a nivel de equipamiento, ¿no? De trabajo de submetering o algo, pues nos lo evitamos y esa inversión se reduce bastante, ¿no?
Y llegados a este punto, lo importante es poder establecer unos indicadores energéticos lo más fiables posible. A día de hoy, como he comentado, tenía un indicador general, un consumo general de la industria por metro cuadrado producido. Estuvimos mirando también qué tipo de indicador sería el más adecuado. Estuvimos estudiando un análisis sectorial que hizo en su día el ABEN a través del ITC y también con el apoyo de ASCE. En el cual sí que hablaban de energía por tipología de tierra. Pero claro, era a nivel sectorial, era muy difícil de concretar, con mucha incertidumbre, pero es un paso a buscar un indicador mucho más fiable del que estamos hablando. Lo que he comentado antes, estaban aumentando ese ratio de consumo por metro cuadrado cuando estoy aplicando medidas de ahorro. Estás utilizando ahora una tipología de tierra que no utilizabas antes y consume mucho más. Al final tiene una muy baja absorción del agua, el porcelánico te hace que consumas más energía. Por tanto, no puedes hablar de eficiencia ahí, no es un tema de eficiencia, es un tema de que has cambiado la materia prima que estás utilizando, ¿vale? Aquí, entonces, al final era más sencillo porque vamos a trabajar los procesos que tenemos. 5 hornos, tenemos 5 secaderos, pues vamos a poner un indicador energético, el cual tenga intrínseco cada uno de los procesos, que podamos ver los formatos, distintos formatos que puedan producir y discriminar la tipología de tierra. Y con eso entendemos que cerramos un poco el círculo de un identificador totalmente fiable para el seguimiento y el día a día del desempeño energético. Y luego la periodicidad de control, es muy importante. O sea, aquí se empezó con, no sé, se empezó con 1 hora, era una prueba piloto, y luego se fue cambiando porque, evidentemente, en un sector azulejero, si te haces una alarma a la hora ha acabado el ciclo de producción de cualquier cosa y no te sirve para el control operacional, ¿no? Sí para un seguimiento de ver cómo va el consumo, pero no para un control real del proceso. Con este indicador, luego creamos esas líneas bases de seguimiento a través de esos indicadores, que al final, bueno, es un análisis de regresión, en el cual tiene una variable dependiente, que es el consumo de la energía, y luego las variables independientes son los propios indicadores que hemos comentado, la tipología de tierra y los metros cuadrados de formato, ¿no? Y intrínsecamente en esa línea de regresión se introdujeron las variables estáticas, las que nosotros llamamos variables estáticas, que al final son variables intrínsecas del propio proceso, o bien del secadero o bien del horno. O sea, curvas de temperatura, duración del ciclo, parámetros de presión de combustión. Son parámetros que nosotros no solemos entrar, es un tema de dirección de producción. Ellos ya, por temas de calidades, tienen unos parámetros establecidos, por su experiencia también, pero son parámetros que, si puedes llevar un control más exhaustivo de ellos, sacas posibles recetas para mejorar realmente en cuanto al proceso, no optimizar procesos sin ningún tipo de inversión. Ahora, te hace falta información, y sin información a partir de ahí ver si te afecta o no a la calidad, y si no te afecta haciendo pruebas, pues mirar de cambiarlo, ¿vale? Ya como resultados, la idea era poner una visión global de posibles mejoras, ¿no? He puesto 4 resultados, uno de los indicadores energéticos, otro que veremos después de una mejora también de ahorro energético, pero ya con inversión, otro de una mejora de control operacional y luego uno de mejora también de optimización del proceso. Estos últimos sin inversión, para ver un poco el abanico de posibilidades que hay si realmente trabajamos internamente en la industria, ¿vale? En cuanto a resultados de indicadores, como se puede ver en la tabla de la derecha, si yo comparo GRES, ¿vale? Misma tipología de tierra, estamos hablando de estos en un mismo proceso, es decir, estamos hablando del mismo horno, una misma tipología de tierra, GRES, 45-45 contra 60/60, el aumento que había con una pequeña incertidumbre que teníamos de funcionamiento era en torno al 15% de consumo. Son datos muy significativos para ellos, que te dan una información que lo sabes, pero ahora ya lo tienes y puedes ir probando en tus propios procesos si te interesa pasar esa pieza o no por este sistema o por otro, según la eficiencia de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, el porcelánico que estábamos comentando, ¿no? A nivel de consumo, ¿no? Que consume más energía, pues se puede ver que un GRES 60% contra un porcelánico estaba en torno a un 14%. Es un indicador energético que creemos que es muy fiable, muy preciso y que te va a dar mucha información para luego tomar tus decisiones, ¿no? Como una mejora de ahorro energético. Ahí en el gráfico se puede ver una línea base de color azul donde se ve el consumo de los secaderos, ¿vale? Como estaban consumiendo actualmente con respecto a una producción, ¿vale? Y una tipología de formato.
Lo que se hizo es un seguimiento a esa línea base, se creó esa línea base y a partir de ahí se hizo una actuación. Esa actuación es con inversión. Ellos actualmente estaban aprovechando el enfriamiento el aire de enfriamiento de los hornos para los propios hornos, pero había un excedente de ese aire. Y ese excedente no se estaba aprovechando. Entonces, lo que se hizo es aprovecharlo en los secaderos. Los secaderos cogen lo que es el aire de emisión a temperatura ambiente y en este caso lo que hizo es canalizarse un aire a 150 grados y llevarlo a los propios secaderos. Con esa medida estaban ahorrando en torno a un 19%, que se ve la franja roja un poco el consumo, se está haciendo un seguimiento y un comparativo con respecto a esa línea base. Por lo tanto, ese ahorro es un ahorro real, porque estamos hablando de la misma pieza por el mismo proceso y la misma tipología de tierra y se está comparando contra eso. No comparamos a nivel global lo que yo estoy produciendo, sino una misma tipología, ¿vale? La inversión está en torno a 250.000 euros y bueno, la previsión que tienen de amortización está cercano está por menos de 3 años, ¿vale? Este, por ejemplo, es una mejora de control operacional, sin inversión. Aquí el apoyo de esas plataformas energéticas es muy importante. Nosotros el seguimiento que estábamos haciendo de los secaderos en este caso era, oye, hemos tomado una medida de ahorro con inversión. Vamos a hacer un seguimiento de estos secaderos, cómo están consumiendo, ¿vale? Aquí he puesto en el gráfico un secadero 1 comparado al secadero 2 para que veáis que prácticamente consumen de la misma forma. Esto, vuelvo a repetir, es un proceso en continuo. Hay empresas del sector que, por ejemplo, algunas no trabajan el fin de semana o no trabajan a 3 turnos o paran. En este caso estamos hablando de que trabajan las 24 horas al día. Entonces, es mucho más sencillo para nosotros establecer consumos porque no hay cambios de formato, que es donde normalmente varía mucho el consumo de las piezas. Entonces, va muy, muy en línea, ¿no? Y se detectó una alarma en la cual el secadero 1 de repente empezó a consumir más que de lo habitual. Gracias a esa alarma, pues esa rapidez de respuesta que se tuvo, pues se llama al responsable de mantenimiento, había un error, tuvieron un problema en una válvula en la parte de la recuperación y se pudo solventar y en 24 horas, para que nos hagamos una idea, se perdieron cerca de 8.000 kilovatios, o sea, del aprovechamiento energético. Claro, si tú no tienes ese tipo de alarmas, sí, visualmente estás todo el día ahí, puedes verlo o no verlo, pero tú no tienes que estar pendiente de una recuperación de aire, ¿no? De alguna forma. Como mejora de optimización del proceso sin inversión. Esto es un poco lo que, bueno, en el gráfico se puede ver un seguimiento también, a través de una línea base, de lo que sería el horno 4, ¿vale? El funcionamiento del horno 4 se marcó para una tipología también de pieza. Y ese horno es un horno más antiguo, es un horno que no tiene tanto control como otros hornos y lo que se trabajó es en esa variable estática que hemos comentado antes, en este caso en la presión de combustión. Se hicieron varias pruebas de calidades, vieron que no afectaba a las calidades del producto, que vamos, que eso es primordial, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y cuando vieron que no, pues se hizo esa adaptación, ¿no? de esta variable. Entonces, se ha conseguido por el momento una media de un ahorro del 2% y sin ningún tipo de inversión, ¿no? Por lo tanto, la estimación anual, estamos hablando de 200.000 kilovatios al año que se podrían ahorrar, ¿vale? Como resultados obtenidos, como se puede ver en el gráfico, este año 2000, el año pasado, en el año 2015, aumentaron lo que es la producción de 8 millones a 8,2 millones, ¿vale? De metros cuadrados de azulejos. Ese aumento de producción, que hasta el día de hoy van aumentando ellos y estaban aumentando lo que era la energía por metro cuadrado producida, este año ha bajado en 4 puntos, coincidiendo con la implantación del sistema de gestión energético. Y están empezando de alguna forma. Es decir, esto tiene un potencial muy grande y solo con 4 o 5 medidas están consiguiendo volver a reducir ese consumo energético con los mismos procesos, la misma tipología de herramientas están utilizando, por lo tanto no han cambiado su forma de trabajar en cuanto a inversiones de maquinarias nuevas y con eso están consiguiendo solo con la parte de control operacional y la mejora del proceso, pues ir mejorando ese ratio. Y como unas primeras conclusiones, estamos hablando de que entendemos que hay un potencial de mejora en la utilización de los procesos en inversión. Hay una mayor precisión y velocidad de respuesta sobre los consumos. Eso es importante para el tema del control operacional. Hay unos indicadores energéticos más fiables. Una mayor concienciación e interés, eso sí que es verdad, por parte de la plantilla, al ver resultados, o sea, de alguna forma tocar y ver cómo la energía se va reduciendo. Hemos notado un cambio en la gente, ¿no?
Y después, pues sí que algo importante tener en cuenta, es una posibilidad de integración con los sistemas de recursos de las empresas, los ERPs. Es decir, esto es importante que se integre después con la parte de producción. Si juntamos lo que es la parte de producción y la parte energética y lo podemos meter porque son plataformas abiertas para poder integrar a los propios ERPs de las empresas, es dar un salto más dentro de la empresa, ¿no? Y con todo esto, bueno, muchas gracias por su atención y nada más. Muchísimas gracias. Agradecerle a Daniel por su tiempo, su presentación. Como él ha comentado, posiblemente en la mesa redonda no pueda estar y, por tanto, las preguntas que tengáis a mejor de su temática intentaríamos responderlas nosotros que quedaremos, o bien, si tenéis alguna pregunta específica y demás, la podéis formular a la Fundación F2E. En nuestra página web podéis entrar, nos podéis mandar un mail y nosotros se lo haríamos llegar a él y él, pues, supongo que, entiendo que gustosamente intentará responder a las preguntas que podáis formular. ¿Vale? Yo ha habido temas que me han gustado mucho de la presentación porque se ha visto cómo se pueden hacer mejoras sin inversión. Por lo que he visto, que eso es un tema muy importante. Y aparte también, muchas empresas, pues a lo mejor no acometen las mejoras porque no tienen financiación. Que sepan que existe financiación también para hacer mejoras en el mundo de la eficiencia energética. Financiación de bancos y financiación incluso de crowdfunding, crowdlending. Más adelante igual podemos montar alguna jornada sobre esa temática que será interesante, pues, para ver qué se puede conseguir dinero para hacer que las empresas de Castellón sean más competitivas, puedan ofrecer un producto más económico o bien tener unos márgenes de beneficio mayores. Y sin más, pues nada, Dani, te agradezco que hayas venido.